Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a, a compartir la conversión de Saulo. Vamos a hablar acerca de la conversión, del convertirse a Jesús, de convertirse de la maldad, de convertirse al Dios verdadero, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a dar lectura en esta situación. Vamos a ver algunos puntos. Y sin antes decirles que ustedes han oído las noticias. Yo no voy a dar tantas noticias como muchos lo hacen y en Kamchatka, en Rusia, el terremoto de 9.8, donde alerta de tsunami. Amigos, esto es un sismo muy grande y quiero decirles, para no usar esa palabra, eh, el temblor que hubo, este, anuncia que Cristo viene pronto, amigos. Las cosas se están dando. Todo está dándose de una manera de advertencia porque eh, se está activando el anillo de fuego y va a haber muchas cosas que va a ver este tiempo la gente. El arrebatamiento está a punto de suceder, amigos. Estamos en advertencia. Estamos diciendo que el arrebatamiento posiblemente sea dentro de muy poco. No conozco yo fechas ni hora y entonces muchos se enojan porque dicen, tú no puedes decir el día ni la hora. Claro que no, el día ni la hora, ni el minuto, ni el segundo, pero sí les puedo decir que el tiempo se está acabando, el tiempo está cerca. El arrebatamiento puede ocurrir, no digo en cualquier momento, sino tiene su tiempo. El arrebatamiento ocurrirá para el día que Dios estableció, que va a venir súbitamente. Dios nos está dando la oportunidad de convertirnos de nuestra maldad a todas las personas que no han creído en Jesús, que crean eh, y se arrepientan y puedan venir a los pies de Cristo y no solo pensar que con creer ya le hicimos. Amigos, mucha gente cree en Dios, pero también tiene muchos ídolos. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Entonces, o sea, decir por decir creer, no, amigos. Dios estableció un orden y ese orden es que nosotros tenemos que obedecer. Porque si somos ciudadanos del reino de Dios y el reino de Dios se ha acercado aquí a la tierra, entonces nosotros tenemos que obedecer a ese rey, obedecer a ese reino y Él nos hizo luz para las naciones. Nosotros somos luz y sal y nosotros tenemos que darle sabor a esta vida, darle sabor a este tiempo que se está acabando el tiempo, amigos. Y déjenme decirles que cuando murió Jesucristo se derramó la gracia. Cuando se derramó la gracia fue cuando murió Jesús, porque ahí vino el perdón de los pecados. Y la gracia va a durar 2 días, o sea, 2000 años. El otro día estaba oyendo que decían, no, que por qué dicen que simbolismos de que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, y están diciendo ahí, adivinando que, mira, dentro de 2000 años. Entonces hay muchas cosas que son ciertas y otras cosas que no son ciertas, pero esto sí te lo digo, para todos los que están oyendo. 2 días, en Oseas 6 dice, después de 2 días los resucitaré. Entonces, Dios va a resucitar, increíble. Quisiera hablar más profundamente. Dios va a resucitar a los judíos, o sea, Dios les hizo una promesa a los judíos, pero a nosotros también, a la iglesia le dio promesa. Entonces, cuando viene la conversión de Pablo, a él se le revela la palabra para que al final, después de tanta discusión con los judíos, ellos, Pablo diga, ustedes han despreciado el mensaje de Dios, ahora nos volcamos hacia los gentiles. Entonces, Dios tiene un plan muy hermoso preparado para nosotros y nos vamos a ir en el arrebatamiento, amigos. La verdad no sé el día ni la hora, pero amigos, acabo de ver un video y me llama la atención. Dicen que en el mes de Elul, que viene siendo como septiembre, ya habíamos oído hablar a otros pastores que hablan acerca del Rosh Hashanah y todas esas cosas judías.
y decía que en el 2025 posiblemente, o sea, posiblemente sea el arrebatamiento. Y yo digo, no, no va a ser el arrebatamiento este 2025, amigos. El arrebatamiento va a ser para el día exacto, porque todo cumplimiento tiene exactitud, tiene día. Cuando le decía ayer a mi esposa, mira, cuando le reveló Dios a Daniel, acerca de las 70 semanas, le dio la fecha de la muerte de Jesús. O sea, le reveló la muerte de Jesús y cuando moría Jesús le dio ahí un tiempo que son 490 años y que menos 7 años son 483, faltan 7 años para que se cumplan eh, las 70 semanas y entonces se cumplieron las 69 semanas y esas 69 semanas se cumplieron cuando murió Jesús. Faltan 7 años y esos 7 años son los de la tribulación y la gran tribulación. Ahora, cuando muere Jesús y se derrama la gracia de Dios, amigos, dentro de la gracia de Dios está la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando muere Jesús, se cumplen exactamente 4000 años. Entonces, sáquele cuentas, amigos. Cuando nació Jesús, estamos en el 2025. Cuando murió Jesús en el 33, en la Pascua del 33. Súmele 2000 años, nos da 2033. Entonces le decía yo a mi esposa, muchos no lo entienden, o sea, les dice uno, hay muchos que dicen que en el 2031, otros dicen que en el 2030, otros dijeron que en el 2028 venía Cristo, otros decían que antes, pero vamos a poner una suposición. Cristo viene en el 2028, dicen unos, entonces le quitamos 7 años, entonces en el 2021 fue el arrebatamiento, o sea, no es así, o sea, no estamos adivinando. Tenemos que guiarnos por la profecía, tenemos que guiarnos por lo que dice Dios en la Biblia, los tiempos, todavía no es tiempo. Entonces, hay unas promesas que Dios hizo. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y lo hartaron y dijo que los iba a destruir. Entonces dijo que iba a venir un rey y los iba a destruir el templo y vino Nabucodonosor y destruyó el templo. O sea, se cumplió la profecía y se dijo que iban a ser llevados cautivos eh, una tribu. Se llevaron a los de la tribu de Judá, se los llevaron cautivos a Babilonia. Entonces ahí se lleva una historia, se va una historia donde se llevan cautivos. Amigos, no es una película lo que les estoy contando. Masacraron a los judíos, masacraron a los israelitas. Hubo un... Fue horrible, amigos. No es así como una película donde matan unos cuantos y unos quedan, no. Se llevaron cautivos a Babilonia y fue destruido Babilonia, fue destruido, fue destruido el templo y fue destruido el muro. Quedó un pedacito nada más. Entonces, fueron llevados los instrumentos, todo fue llevado a Babilonia y los pusieron en el templo de los dioses de los babilónicos. Entonces, eso sucedió, pero hay una profecía que habla acerca de del regreso de Israel hacia el futuro. Y se habla es la dispersión del pueblo santo, o sea, los dispersos. Israel fue disperso, amigos. Cuando murió Jesús, cuando vino Jesús a dar el Evangelio y después cuando murió en el año 70 vino el desastre para eh, el pueblo de Israel, donde fue destruido el templo que Herodes reedificó, el templo de Salomón. Entonces fue destruido nuevamente el templo. El primer templo que construyó Salomón fue destruido y fue edificado con Nehemías. Y después fue reedificado por Esdras y ese templo lo adornó el rey Herodes y ese templo fue destruido en el año 70 cuando vino Tito y destruyó todo, amigos. Vino general Tito en el año 70
y ahí se desata una persecución para los cristianos, o sea, no existía ninguna otra iglesia. Entonces, ahí empieza que Pablo era uno de los hombres que perseguían a la iglesia y de repente Pablo se convierte. Entonces déjenme terminar lo que le estoy platicando. Entonces Jesús muere y, amigos, se cumplen exactamente 4000 años. Entonces, de la muerte de Jesucristo a nuestra fecha, tienen que cumplirse 2000 años. Y esos 2000 años se cumplen en el año 2033. Pero estamos en 1900, estamos en el año, bueno, quítale a 2008 años. Estamos en 1992. Cuando murió Cristo, a hoy van 1992 años. Entonces, pasando este año, quedan 7 años. Van a quedar 7 años. Este es el último año. Es el año 7 de los dolores de parto. Y va a comenzar el año primero del principio de los dolores, que va a entrar la angustia de Jacob y va a haber cosas terribles, amigos. Las señales están aumentando. Por eso les hablaba de lo que se está concentrando en el planeta Tierra. Se está concentrando unos rayos rojos que la NASA vio en su satélite, vio que duró por microsegundos, pero ellos lo captaron porque tienen cámaras y lo detuvieron. Entonces está viendo rayos rojos, está viendo una energía. El Sol hace una semana aventó una llamarada solar que calentó la Tierra. Entonces hoy se vieron las consecuencias de esa llamarada solar, y esa llamarada solar calentó otra vez el magma de la Tierra y vino lo que hoy vemos. Hubo un temblor en Rusia tremendo de alta densidad, pero amigos, es solamente el principio. Van a entrar al principio de los dolores. O sea, los dolores comenzaron en el 2019 y les voy a decir por qué rápidamente. Vamos a hablar acerca de la dispersión que les hablaba. Fue disperso el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, Dios va a volver a juntar a los judíos. Entonces, hay una promesa de Dios de que van a volver. Al principio de la cautividad de Babilonia, volvieron los judíos a Jerusalén y reedificaron el templo. Mas ahora Dios va a hacer regresar a todos los judíos dispersos de todo el mundo y los va a hacer regresar. Y eso ocurrió cuando la Segunda Guerra Mundial sucedía, cuando la masacre de los judíos, y sucedió que se formaron las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas en noviembre 27 del 47 hizo un edicto para que en el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel regresara de la dispersión, que regresara a Israel, que regresara. Entonces, la historia de Israel habla de que hubo guerras, conquistaron Jerusalén y los judíos se adueñaron. Entonces el mundo árabe está muy enojado, amigos. No quieren a los judíos. Por eso la gente se enoja y dice, no, pero es que los palestinos, amigos, toda esa tierra, esa es la tierra de Judá, esa es la tierra de Canaán que Dios le prometió a Abraham para que ellos la poseyeran al final de los tiempos, porque esa heredad es para la descendencia de Abraham. Y estamos hablando de la descendencia de Abraham, es esta que vemos en su regreso de todos los confines de la tierra. Regresa el pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948. Muchos se han equivocado porque dicen, mira, 70 años de profecía. 1948 más 70 nos da 2018. Y dice la Biblia que 70 años es una generación y que los más robustos 80 años. Entonces 80 años son 10 años más. Entonces del 2018 más 10 en el 2028. Amigos, la Biblia no habla, ese salmo no habla de eso, ese salmo 90. Entonces imagínense, nos equivocamos, no debemos creernos sabios en nuestra propia opinión, debemos ver las señales para poder hablar. Entonces, del 14 de mayo del 48 al 14 de mayo del 49 es un año. Yo tuve que hacerlo 300,
12 meses es un año. Entonces, si tú le sumas 70 años exactos con sus 12 meses, nos da el año del 14 de mayo del 48 al 14 de mayo del 2019, nos da 70 años exactos. Chécalo bien. Ahora, del 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 nos da 7 años exactos. Esos años exactos son el, los 7 años que habla Jesús en Mateo 24, de que habrá este, falsos cristos, habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, o sea, habrá muchas cosas, las cuales estamos viendo. Señales, gracias a la tecnología. Dentro de muy poco tiempo no va a haber señal de internet, no va a haber señal, se va a esta situación. Le quito esto. No se lo quito, le bajo de volumen. Entonces, imagínense, todo esto va a venir a ruina, amigos. El fin viene como está escrito. Entonces, del 14 de mayo del 2026 se cumplen exactamente 7 años. El arrebatamiento, no estoy diciendo que va a ser en el 2026, no lo sé. Puede ser entre el límite del 26, entrando el 26 al septiembre, puede ser, porque no sabemos si el arrebatamiento va a ser antes o después, porque si nosotros vemos que el arrebatamiento es una forma de decir que Dios viene por su pueblo, viene y lo saca del mundo, viene y saca a su iglesia y se la lleva en el arrebatamiento. Entonces, cuando viene Moisés y viene a libertar al pueblo, Dios le habla y le da una fecha, y que festejaran la Pascua, donde van a festejar esa fecha porque Dios va a sacar de Egipto a su pueblo. Un éxodo masivo. Entonces va a venir un éxodo masivo del cielo donde va a sacar Dios a su iglesia. Pero no estoy diciendo que va a ser en esa fecha, ni estoy diciendo nada. Es un ejemplo que estoy viendo, un paralelismo de lo que sucedió en Egipto y de lo que va a suceder en el mundo. Lo que está escrito. No aprendemos del pasado. No sabemos en verdad los planes de Dios y tenemos que buscar y encontrarlos. Entonces Dios nos revela su palabra y nos dice que puede suceder, porque hay varias trompetas. Busque la palabra trompetas y busque todo lo que habla de las trompetas. Eh, Hay suposiciones, por ejemplo, dicen que cuando se toque la séptima trompeta y en Apocalipsis va a ser el arrebatamiento. Amigos, no va a ser ahí. Esa es otra trompeta. Otra trompeta es que cuando se toque la trompeta en el tiempo de los tabernáculos, en las fiestas judías, amigos, ahorita no hay templo, no hay trompetas, no hay nada. Entonces, ¿cómo puede suceder el arrebatamiento si el pueblo judío no está haciendo eso? Lo que sí hay es de que se va a tocar una trompeta que va a hablar acerca de la guerra. Viene una guerra que se está suscitando ahorita, que es la guerra del Salmo 83, donde esa guerra va a intervenir Turquía, donde en esa guerra se están preparando. Las noticias hablan de cosas extrañas. Por ejemplo, Irán acaba de hacer movimientos con Rusia en el lago. Bueno, es un mar, pues en el mar. Ahí están haciendo preparativos, que están confabulándose, amigos, para atacar a Israel. Viene una guerra donde Donald Trump está muy enojado porque no quieren firmar el acuerdo de paz, ese tratado de paz que se está haciendo para poder llegar a la resolución de paz y seguridad en el Medio Oriente. Pero ustedes saben que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Se va a firmar ese acuerdo, van a aceptar, pero primero va a haber una guerra, amigos. Se firma el tratado y por fin se estableció la paz y la seguridad. Pero de repente todo va a cambiar, amigos, porque dará inicio la gran tribulación. Entonces, eh, ciertamente hay muchas posturas teológicas que hablan de que el arrebatamiento va a ser cuando venga Cristo en su segunda venida, otros que va a ser en medio de la tribulación
y nosotros, bueno, nosotros somos pretribulacionistas. Antes de que aparezca el anticristo, la iglesia se va a los cielos. Bendiciones para los que están en el canal, gracias, muchas gracias, bendiciones para todos. Este, aparte de eso, amigos, quiero decirle que es necesaria la conversión. Sin conversión no hay transformación. La gente tiene que convertirse de su maldad al arrepentimiento que Dios habla. Siempre hemos hablado del arrepentimiento. Las cosas se están poniendo muy difíciles. Está viendo señales en el cielo, en la luna, en las estrellas. Hay una conmoción en el mundo donde me enteré, o sea, he estado viendo videos científicos donde el, el mar se está eh, abajo del mar, donde está el mar, están saliendo burbujas y se está abriendo la tierra, está viendo terremotos, la magma de la tierra está subiendo, el calentamiento del agua, están desapareciendo las corrientes de los mares, donde van a venir, mire, ahorita todavía no ha habido un huracán, pero espérese, cuando usted vea el huracán categoría 4, casi a 5, usted se va a espantar, porque amigos, no es para espantarnos, pues, es para nosotros tener conciencia de que el fin viene y que viene Cristo en el arrebatamiento. Pobre gente, va a haber terror, como dice la Biblia, va a haber terror en la tierra, va a haber expectación de todas las cosas que están pasando. Vea ahorita de este terremoto que hubo, otra vez me equivoqué, este temblor que hubo en Rusia de 8.8 creo, este, todo el Pacífico con alerta de tsunami. No, yo no voy a hablar tanto de ay, aquí que ustedes vean las noticias y digan qué tremendo. El fin viene, amigos, solamente. Y ese es en Kamchatka, de allá en Rusia. Ahora, ese es el anillo de fuego, pero está habiendo terremotos en diferentes lugares, como dijo Jesús. Ahora ya Jesús dijo que iba a haber guerras y rumores de guerra y ya entró en conflicto la India con Camboya, amigos. Entonces, esto va a subir de nivel. Se está preparando el tiempo de la angustia, amigos. Se está preparando. Cristo viene por su iglesia. Y nosotros estamos muy preocupados. Ay, tengo mucho trabajo, ay, no tengo que comer. Amigos, todo va a cambiar. No se preocupe. Si Cristo viene, ¿para qué se preocupa? Viva predicando el Evangelio, viva compartiendo el Evangelio. Está habiendo lluvias e inundaciones, muchos ya no pueden ir a la iglesia. Las iglesias están inundadas en muchas naciones, ahorita no sé, aquí en Guadalajara se ha calmado la lluvia, pero ha habido inundaciones. ¿Qué será cuando vengan los torrenciales que se vienen? Todo va a cambiar. Eh, Estaba hablándole a mi esposa ayer en la noche que se está concentrando una energía. La llamarada solar que hubo hace 8 días del sol fue muy grande y penetró en la Tierra y está afectando el magnetismo de la Tierra. La Tierra se está sobrecalentando y ese magnetismo está creando una energía alrededor porque va a suceder algo, amigo. Cuando se concentra la energía va a venir el gran destello, el gran resplandor donde va a ocurrir el arrebatamiento. Tal vez muchos digan, ay, tú ves muchas películas de ciencia ficción o estás viendo caricaturas. No, amigos, esto es real. Porque dice, así como ven el rayo que cruza del occidente hasta el oriente, así, un rayo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y dices, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, el Señor va a venir de repente, en su segunda venida. Pero en el arrebatamiento va a venir con un resplandor. Y ahí está hablándonos del gran resplandor de un abrir y cerrar de ojos. Psh, desaparecieron. Amigos, y no va a ser como en las películas dicen, que se van a caer aviones y que porque no tienen piloto. No, amigos, los aviones se están cayendo y van a caer porque las tormentas solares están haciendo que no funcionen los aparatos. No va a funcionar la onda corta ni ninguna, no va a haber comunicación.
Entonces, por eso van a caer. No es que sucedió el rapto y que se cayeron. Va a haber muchos choques en la tierra, pero va a ser por esa situación, no porque fuera el rapto. El rapto ni lo van a notar, amigos. En el rapto va a haber un gran terremoto. Otra vez dije esa palabra para que no me quiten el video. No, un gran temblor. Y en ese temblor los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados, los que hayamos quedado vivos. Porque vamos a ir muriendo en el camino, amigo. Ahorita no es de que vamos a orar a Dios para que no pase nada. Vamos. No, vamos a orar a Dios para decirle que nos dé poder y fuerza para soportar. Para que nosotros empecemos a caminar. Esta es una advertencia de que caminemos predicando el Evangelio. Que cuando venga el Señor te encuentre predicando el Evangelio. Que no te encuentre viviendo preocupado porque no tienes que comer, porque te van a quitar tu casa. Amigos, todo esto va a ser una ruina. Vean ahorita las noticias de todas las costas por el alerta de tsunami. Increíble. Advertencia donde se salvan. Pero va a llegar el día en que no va a haber advertencia, amigos. Y van a morir millones y millones de personas en la gran tribulación. Millones. Eh, Gloria a Dios y gracias a Dios porque la iglesia ya no va a estar así. Nosotros, qué bueno que ya no vamos a estar. Pero amigos, mientras, ¿por qué vivís asustado? ¿Por qué viven en pecado muchos? ¿Por qué ven la vida así como de, no pasa nada? No, amigos, tenemos que estar listos, velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir al planeta y están aumentando, pero no se dan cuenta. Algo está pasando, están hablando de un gran apagón, pero este apagón va a ser por las tormentas solares y no van a funcionar muchas cosas, amigos. Se va a detener la industria de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo, es tiempo de arrepentimiento. Tal vez no lo vivamos nosotros los cristianos verdaderos que nos vayamos en el arrebatamiento, pero los cristianos a medias, los mediocres, se van a quedar aquí en la tierra, no se van a ir. Hay muchas cosas que he compartido en mis videos viejos, y la verdad yo escucho predicadores y no hablan. Y si hablan, pero no tienen entendimiento. Y si tienen entendimiento, no pueden decir nada porque no saben cuándo es el tiempo, amigos. Si les digo que el 14 de mayo del 2019 empezó la pandemia hasta en el 2020, 14 de mayo del 2019 al 14 de mayo del 2026 se cierran los primeros 7 años. Entonces, empezando el 14 de mayo del 2026, ahí empieza el año. Cuenten un año desde el 14 de mayo al 14 de mayo del 2027. El arrebatamiento puede ocurrir entre el 2026 y el 2027, porque va a dar inicio en la angustia de Jacob. 7 años postreros que hablan del 2026, 14 de mayo del 2026 a 14 de mayo del 2033. Una situación donde ustedes ya saben que entre más y más pasen los años, tormentas solares, meteoros por donde quiera, meteoritos, guerras en aumento, enfermedades, vienen enfermedades impresionantes, amigos. El permafrost de la Antártida se está derritiendo y van a regresar todas esas enfermedades que ahorita pensábamos que eran somos inmunes. Yo tengo la vacuna contra la tifoidea, que la vacuna contra el sarampión. Amigos, van a volver y va a ser peor. Esas enfermedades van a venir superpotenciales. No va a haber cura, amigos, no va a haber nada. El destino de la humanidad es la muerte. Dice que en la tierra van a quedar todos tirados como estiércol. Van a quedar, ¿por qué? Porque no se arrepintieron. Dios va a destruir la altivez del ser humano. El hombre se cree que puede todo. El hombre solo es un humano. Es un mortal que va a morir. Pero Dios promete inmortalidad para los que creemos en Él.
porque Jesús es la resurrección y la vida. Entonces, caminemos en obediencia, amigos. El secreto, no, porque dicen algunas sectas, dicen, lamentablemente se dicen cristianas, dicen que salvo siempre salvo. Entonces quiere decir que si Dios te regala la salvación, tú ya no la pierdes por nada, amigos. Eso les dicen, y mucha gente vive como le place. Amigos, la salvación de Dios es si tú permaneces en Él, si tú obedeces. Dios demanda obediencia. Dios desechó a Saúl. ¿Cómo no va a desechar a tanto cristiano mediocre? No podemos burlar. El Evangelio es algo real. Es algo en serio. No solo por creer. Dice, mira, aquí dice este versículo que solamente por creer en Cristo eres salvo. Amigos, todo el mundo cree. Pero en realidad no todos son salvos. Son aquellos hombres y mujeres que obedecen la palabra de Dios. ¿Usted cree que se va a salvar una persona que cree en Dios y se postra ante los ídolos? ¿Cree usted que una persona que cree en Dios y ve pornografía va a ir al reino de los cielos? Por favor. El regalo de Dios, piensan muchos que, es un regalo de Dios y lo que Dios da, él cumple su palabra, ya me regaló la salvación. Y muchos tienen esa doctrina. Salvo, siempre salvo. Hagan lo que hagan ellos, Dios ya nos salvó. Y se sabe en la Biblia. Y da mucha tristeza porque esas personas no se van a ir en el arrebatamiento. Hay muchas personas que están equivocadas, que piensan que nacer de nuevo es bautizarse. Y, yo ya me bauticé, he nacido de nuevo. No, amigo, te bautizaste, nada más. Nacer de nuevo es otra cosa. Es ser engendrados en el Espíritu, engendrados por la palabra de Dios y la consecuencia es la obediencia. Estamos equivocados muchos cristianos. Porque se han introducido gente que tuerce el Evangelio. Pero vamos a hablar de la conversión. Esto es muy interesante, miren. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amigos, no existía ninguna religión, solo estaban los judíos y los convertidos a Cristo por la doctrina. No había otra religión. Ya saben de cuál les estoy hablando, de la religión tradicional. Entonces dice, este camino era Jesús. Oye, entonces enseña de este camino nuevo que sí es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces él vino y trajo presos a Jerusalén a muchos, dice. Mas yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Él perseguía a la iglesia. Él dice, no, yo no te persigo a ti, persigo a la iglesia, a los que creen en ti. O sea, estoy variando así. Fíjense lo que dice. No, yo no te persigo. Yo persigo a esos que siguen el camino. Entonces, dura cosa te es dar contra el aguijón, dice. Entonces Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá ahí lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, sí, se levantó, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. O sea, él quedó ciego, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, a los que le siguen a él. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se está hablando con el Señor. Y el Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. O sea, si tú has sido instrumento de Dios para llevar el nombre de Jesús, llévalo. No te avergüences. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vean, Pablo, instrumento para los gentiles. Ya no les va a predicar a los judíos. Ananías era judío. Y dice, en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, va a ser presencia ahí con los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, yo te muestro en esta mañana que tu vida no es una vida nada más de que vivir a gusto, tener una casita, no. Tienes que saber que el Señor te va a mostrar cuánto te es necesario padecer por el nombre de Jesús. Tal vez venga persecución, tal vez venga angustia, todo va a cambiar, amigos, y muchos van a entrar en desesperación por las cosas que van a suceder. Ya ven que aquí en México ya quieren que va a desaparecer la INE y nos van a dar una nueva credencial que es la biométrica y que mucha gente está diciendo cosas. No se preocupe, amigo, Dios tiene control de todo. Entonces fue Ananías y entró en la casa a donde lo mandó el Señor y poniéndole las manos a Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de Damasco por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y veas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, Saulo fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es necesario estar con los discípulos del Señor para aprender la verdad, para que tú escuches la verdad. Porque Dios aquí se convirtió Saulo de una manera especial, se convirtió porque el Señor mismo se le apareció. El Señor le mostró su evangelio y aquí fue instrumento Ananías para decirle todas las cosas. Y estuvo ahí con los discípulos y los discípulos le enseñaron muchas cosas. Con los discípulos que estaban en Damasco, no vayan a pensar que estaban los 12 que quedaron con Jesús, porque se murió Judas y tomó su lugar el que escogieron. Entonces aquí Pablo es instruido en la verdad del camino y él, como sabía la Biblia, sabía todo lo que era la Torá, todo eso, él comprendió que se hablaba de Cristo. Todo es Cristo. Todo es de acuerdo a su palabra. Todo habla de Cristo, de Jesús. No habla de religión aquí, amigos. No habla, no, que se fundó la secta de tal secta, no, amigos. Solo había una tradición que era la judía. A ellos se les dio todo. Y desordenó Dios que se convirtieran de su maldad. Si usted lee la Biblia, conviértanse de su mal camino. Enderecen su senda. Corrijan sus obras, sus actitudes. No entendieron. Dios quería un pueblo santo. Ahora, por medio del Evangelio, Dios nos ha santificado. Si creemos. Pero si tú no quieres creer, si tú no quieres creer en el Evangelio y rendirte a Jesucristo y obedecerlo, en vano estás yendo a la iglesia.
Es bien clarito lo que dice en Corintios 15. Y vamos a hacer cuando lleguemos a Corintios 15 vamos a hablar acerca de estas cosas. Pero miren, el apóstol Pablo le dice, ya convertido él, predicando el evangelio a los gentiles. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. O sea que el evangelio hay que recibirlo, en el cual también perseveran. Hay que perseverar en el evangelio. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. O sea, si la obedecen. Si no, creyeron en vano. Y así hay mucha gente que cree en vano, que se preocupa más por las cosas de la vida que decir, vamos a orar, familia, vamos a orar, una, una casa cristiana, vamos a orar con autoridad, vamos a pedir, el niño, la niña, el padre, el tío, el que viva ahí, el hermano mayor, el menor, todo, la esposa ahí, orar a Dios, leer la Biblia, pero no lo hacen. Solamente está, ay Señor, ayúdame, te necesito. No tengo dinero para la renta. Ay Señor, no me ha ido muy bien. Ay Señor, no tengo para la renta. O sea, esas son quejas. Enfrentan la situación. Eso no importa. Eso es necesario que padezcas para entrar al reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, confía. Ay, no tengo para comer, no importa. Si no comes hoy no te vas a morir. Ponte a trabajar. Pero siempre hay que estar orando, pidiendo al Padre el pan de cada día. ¿Por qué crees que muchos dicen, no, mira, nunca me hace falta de comer? El Padre. Aunque mucha gente no tenga a Cristo, Dios en su misericordia les da. Vean, vean cómo está el mundo. ¿Qué dice Asaf? Vi a los malos que prosperaban y yo casi resbalan mis pies porque no entendía. Pero cuando entré a tu presencia comprendí el destino de ellos. Cuando entres a la presencia de Dios debes de comprender el final de aquellos que rechazan el Evangelio, de tus vecinos que te echan bronca porque no quieren recoger la basura, porque se enojan porque ellos quieren la vida fácil. Les predicas el Evangelio y se enojan y no le hables a ese señor, me cae gordo. No le hables a ese señor, no, dice cosas que no, tú educa a tus hijos como bien te parezcan. Así dice la gente, amigos. Pero como dice el versículo, si te olvidas de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Así es de que Dios va a desechar a muchos, que no seamos nosotros. Porque muchos tienen mucho miedo a lo que va a venir, a lo que va a suceder. No tengan miedo, amigos. Les voy a dar esperanza. Miren lo que dicen. Es que muchos dicen, por ejemplo, mi esposa me dice, oye, que ese versículo qué tremendo está. Entonces, se los voy a leer. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, o sea, cómo vives, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ha oído a esos predicadores que son disque judíos, pero no lo son? No temas en nada lo que vas a padecer, dice el Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Antes del arrebatamiento, 10 días antes del arrebatamiento, va a haber una cierta tribulación. No sé si es grande, chica, o sea, como la padezca. Porque todo se va a reventar, todo va a tronar. La gente se va a enojar, los religiosos se van a enojar, amigos.
tal vez haya persecución, pero lo que sí nos dice Dios, no, no te preocupes en nada lo que vas a padecer. Vamos a padecer cosas impresionantes, amigos. Ahorita está una hermana y se enfermó, dejó de ir a la iglesia y mi esposa le habló para que oren por ella, se llama Patty. Pero saben una cosa, sí, sí puedo llorar ahorita. Pero debo de ser fuerte. Ella empezó con ciertas cositas cuando iba al baño hacía sangre y después se recuperó. Dice, ya, no me, en el hospital civil me hicieron los análisis y ya no tengo nada, entonces tienen que buscar la fuga. Entonces ella los doctores le mandaron a hacer una tomografía, ella no tiene dinero. Y mi esposa pues le ha ayudado, entonces ella ya se hizo su tomografía y ella está internada ahorita en el hospital civil, está en un lugar de como de terapia intensiva, pero no está en terapia intensiva, está los que ya no tienen remedio, amigos. Solamente un milagro de Dios puede suceder. Pero saben, si ella muere en los brazos de Jesús. No nos preocupamos por ella. Ella va a estar en un... No se quitó el sonido. Ella va a estar en un lugar mejor. Pero nosotros, los que vamos a seguir vivos, vamos a estar viendo lo que va a suceder. Ahorita ella está pasando su tribulación, está pasando su angustia. Pero ella no tiene temor, está esperando al Señor. Porque debemos de respirar. Es solo un dormir. Estoy sacando unas prédicas acerca del dormir que lo están mi esposa también dice cosas y digo, no, es que tenemos que llegar a la revelación de la palabra porque Esteban cuando lo mataron, cuando lo apedrearon, él durmió, dice que se durmió y dormir es morir. Entonces, ahí está la hermana, amigos. No hay remedio, solamente un milagro puede cambiar su vida. Pero ese milagro tiene que ser muy fuerte para que ella se quede aquí con nosotros a enfrentar lo que vamos a padecer. Muchos dicen, no, es que nos va a ir bien con Dios, amigos. Nos va a ir bien con Dios. Pero ¿por qué viene el mal, amigos? Por toda la maldad que está sucediendo. Dios va a poner en su lugar a los blasfemos, a los burlones, a los mentirosos, a los sangrones, a los altivos, a los miserables. No solamente es decir, ay, es que no mientas, no robes, no seas adúltero. Amigos, son muchísimos pecados. La Biblia habla de 613 mandamientos y entre ellos están las prohibiciones. No harás esto, no harás aquello, no harás aquello. Y están los mandamientos del Señor que amarás primero al Señor tu Dios. No te postrarás ante las imágenes. O sea, no vas a hacer esto, no, son mandamientos. No vas a hacer esto. Pero la gente hace lo que la ley te dice que no haga. Si dicen no te postres a los ídolos, ay, yo me postro ante el monito. Mucha gente se está tatuando aquí, acá, se está tatuando al San Judas, otros se tatúan la muerte, otros traen culebras. Amigos, si no se dan cuenta que Dios prohibió el tatuarse, impresionante. ¿Cómo no va a venir la maldición? Por más que corras, vendrá. Pero la bendición vendrá si tú te humillas ante el Señor. Si nos humilláremos, Dios perdonará nuestros pecados. Si nos convirtiéremos de nuestra maldad. Pablo se convirtió cuando reconoció su maldad, cuando se reconoció
que se había equivocado, que él estaba persiguiendo a las personas equivocadas. Y Jesús le dijo, dura cosa te es dar contra el aguijón. No vas a poder, no vas a poder. Arrepentimiento y conversión para poder nacer de nuevo y soportar las cosas que van a ver en los cielos. Aprovechemos mientras estemos al aire en las redes sociales, porque esto va a ser real. No es que yo sea conspiranoico, como dicen, es que tú eres conspiracionista, ¿cómo puedes ir en contra de la tecnología? Bueno, la tecnología va a volver, va a seguir adelante, porque si no, ¿cómo nos daríamos cuenta de las cosas que van a suceder? Todas las noticias que usted vea, no tenga miedo, no tenga miedo. El anillo de fuego, documentales, ¿qué está pasando en la tierra? Anuncian, las piedras anuncian, están hablando las piedras, de que viene una catástrofe global, que viene una situación muy impresionante en la tierra y se está acercando el día de nuestra salvación. Y quiero decirles, pongan atención, no porque digan, yo ya creo y soy salvo, amigos. Usted se va a dar cuenta si es salvo o no es salvo. Cuando suceda el arrebatamiento, si usted se va, usted fue salvo. Porque si no se va en el arrebatamiento, usted no es salvo. Hay muchos cristianos que no creen en el arrebatamiento. Lo cuestionan. Cuestionan a Dios o a su palabra. Dudan. En la duda, amigos, hay pecado. No se van a ir en el arrebatamiento. Muchos hablan del rapto secreto. Amigo, ¿cuál rapto secreto? ¿Cuál rapto secreto? O sea, ni saben lo que dicen. El arrebatamiento lo estamos hablando abiertamente. Es un evento que va a suceder y dicen que es una doctrina nueva, amigos. Pues entonces si es una doctrina nueva, pues arránquele la hoja, amigo. Arránquele la hoja de Corintios 15. Si esto no es verdad, imagínense. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, nosotros somos cristianos y todavía hay corrupción en nuestra vida. No hemos sido transformados, somos mortales, hay corrupción, pero vamos a ser vestidos de incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Esa transformación es de que los muertos van a ser transformados, del polvo se van a volver a ser como somos, con un cuerpo nuevo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto de corrupción se vista de santidad, amigo. De limpieza total, transformados por el poder del Espíritu de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea que ya seamos nosotros revestidos de un cuerpo nuevo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, vamos a ser inmortales, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, amigo, la resurrección. Está hablando de la resurrección. La resurrección es lo mismo que el arrebatamiento. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Trabajemos para la obra del Señor. No solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que verdaderamente seamos unos convertidos del Señor. No que seamos aquellos, por ejemplo, yo tengo aquí apuntados unas cosas que siempre se me olvidan, pero se las voy a decir. Por ejemplo, Dios nos pide que nos conviertamos, pero hay envanecidos en la iglesia, no son convertidos. Hay, hay convencidos, o sea, yo estoy convencido, pero no está convertido. Eh, Hay otra palabra, sí. Y otra es conmovidos. Ay, me conmovió el evangelio, qué bonito, ay, hasta me hizo llorar. No, pero no eres convertido, te conmovió el mensaje, te hizo llorar, lágrimas de cocodrilo, pero conmovidos, no convertido, convencidos, pero no convertidos, envanecidos, pero no convertidos. Debes de ser convertido. Estos son los que se van a ir en el arrebatamiento. Estemos firmes sin temor a la muerte. Ay, que me dio cáncer y que, ay, qué tristeza. Ni modo. Estoy en las manos del Señor. Que el Señor haga su obra en mí, en ti. Que nosotros podamos ser salvos de esta perversa generación. Pero tenemos que caminar en obediencia. Su palabra es la verdad. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra debe de morar en nosotros. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Cuando tienes su palabra en ti. Que dices, pues yo ya tengo el Espíritu Santo, pero no hablas ni papas. No, pues estudia. ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo? De todo lo que aprendas. Lee la Biblia, 2 capítulos diarios y haz tu oración. Señor, gracias. Y nos despedimos con esta oración. Padre Celestial, gracias por esta bonita eh, escena que tengo delante de mí al ver los árboles y las nubes y el brillar de tu sol. Gracias, Señor, gracias. Esperamos tu regreso, Señor. Queremos estar humillados siempre delante de ti. Perdónanos, porque seguramente te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Limpia nuestros corazones de toda maldad. Lávanos más y más. Purifícanos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Queremos caminar en obediencia, Señor. Ayúdanos. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bendice a mis hermanos en Cristo. Bendice a los enfermos, Señor, con tu poder, con tu confianza, Señor. Que ellos estén confiados en ti siempre. Bendice, Señor, a los jóvenes de la iglesia que viven con tantas cosas. Bendice a los hijos de mis hermanos en Cristo, Señor, porque tienen problemas también ellos con los hijos rebeldes. Bendice, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hay esposas rebeldes, esposos rebeldes, renuentes, sangrones. Trae, Señor, conversión para ellos. Trae, Señor, concédeles el arrepentimiento oportuno para venir humillados ante ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias en este día. Amén. Bendiciones, amigos, hermanos. Bendiciones. Un saludo. Voy a saludarlos a todos. A Gustavo Peña. Dios te bendiga. ¿No eres el del Jalisco? Hermana Rocío, Dios te bendiga. Y Adolfo Chávez, Dios te bendiga. Hay que seguir adelante. Hay que hablar de la verdadera doctrina de Jesús, que es la misma palabra. No son nuestros pensamientos, pero sí podemos hablar de las cosas que van a suceder pronto. La Biblia nos habla de revelaciones y Dios nos revela el futuro. El futuro de la humanidad está en Cristo, amigos. El futuro de la humanidad está escrito. Todo lo que está escrito se va a cumplir. No tenga miedo. Un día va a suceder. El día y la hora que va a suceder el arrebatamiento
va a suceder. Usted no puede hacer nada. Tenemos que prepararnos para irnos al encuentro del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y este es el tiempo. Puede ocurrir. Y eso de puede ocurrir, no va a ocurrir, porque el tiempo se está acabando. Como dice la Biblia, nosotros no fuimos puestos para la ira. La ira viene para un mundo cruel, que ha despreciado el Evangelio, porque la iglesia va a ser sacada. Muchos han muerto en Cristo. Bienaventurados los muertos en Cristo, porque están descansando y toda su obra sigue. Pero nosotros los que vivimos debemos de estar firmes en la roca, en Jesús, echando a un lado toda blasfemia, todas cosas que están hablando mal, hablando siempre del contexto que habla la Biblia, no sacando un versículo para inventar una doctrina que hace que la gente se desvíe. Así de que echémosle ganas, amigos. Hay que hablar conforme a la esencia de la palabra. Si sacas un versículo, habla de la esencia de ese versículo para bendición a otros, pero no tuerzas el evangelio sacándolo de su contexto. Así de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso todo va así, si lo comprendes. Dios te bendiga y nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. En un momento lo bajo a YouTube porque ya están quitando los videos de Facebook. Ya me avisan aquí. Tu video nada más va a durar un mes y me avisan. Tu video va a ser borrado del Facebook. Los que están antes, esos se quedaron. Pero ahorita ya están quitando todos, amigos. Así de que quieren quitar los videos para que la gente no se dé cuenta. Entonces yo voy a volver a predicar lo que he estado predicando. Voy a hablar del fin del mundo, del regreso de Cristo. Voy a venir de la venida del Señor cuando venga a salvar a su pueblo. Voy a hablar del rapto. Voy a seguir hablando y van a decir muchos, ya habla de lo mismo. No, ahí tengo todos los videos ya compartidos del Evangelio. El Evangelio es primordial, amigos, el arrepentimiento. Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo. Bendiciones. Y si no nos vemos es porque ya sucedió el arrebatamiento, como lo dice el hermano Sarmiento. Así es de que bendiciones y Maranata, el Señor viene.